Dígamelo mi gente, que lo que, bienvenidos una vez más a su canal de Pelibata, que lo que, aquí activo y ya puedo hablar como una máquina, ya el diente no me duele, que lo que, estamos activos. Saben que este canal hablamos de literatura, filosofía, historia, temas de interés actual, hacemos análisis y reseñas de películas o series que se encuentran en Netflix u otra plataforma, ¿verdad? De este calibre. Ahora, en esta ocasión vamos a hablar sobre el origen, o vamos a intentar investigar, haciendo uso de un lingüista que se llama David Bowles, del origen de la palabra gringo. Estoy seguro que ustedes en Latinoamérica hacen uso de esta palabra para referirse a los estadounidenses. Yo el problemilla o la confusión que tengo es si se usa, las otras personas usan esta palabra gringo para hacer referencia al estadounidense blanco exclusivamente, o lo hacen gringo para hacer referencia a la persona que haya nacido en Estados Unidos independientemente de su raza. Porque siempre he entendido que se hace uso más para el blanco, más allá que para el afroamericano, por ejemplo. Me gustaría preguntar eso a ustedes. Pero lo que venimos, ¿de dónde viene esta palabra? Acá voy a estar usando un artículo en la que se hace referencia de un lingüista que dice que le gusta buscar el origen de las palabras y ir destruyendo, por así decirlo, desenmascarando algunos mitos que se tienen de la etimología de ciertas palabras, como gringo. Porque gringo tiene dos mitos que él entiende que no son verdaderos. Uno de ellos es que la palabra gringo se da en México, o sea, que surge en México durante una intervención de Estados Unidos sobre México en el siglo XIX, ¿verdad? En la que ellos, los mexicanos, les decían green go home, es decir, verdes vayan a casa. Escuchen la palabra green go home. Decían esto de verde vete a casa porque de acuerdo a este mito, como lo dice David Bowles, ellos usaban, los estadounidenses, una ropa verde para verse todos igual, la comunidad militar, vamos a decir, en el campo de batalla. Y el otro mito es que cuando iban a pelear en la batalla, cantaban Green Grow Lilacs. Ahora, David Bowles, el lingüista al que estoy haciendo referencia, encuentra dos problemas con estos dos mitos. Con el primero es que el problema es que no hay rastros de manera mayoritaria de que los estadounidenses usaban ropa verde en este campo de batalla o para ir, ¿verdad?, a pelear y todo esto. Y la segunda hipótesis, con esto de la canción Green Grow Lilacs, dicen que no hay evidencia para apoyar esa hipótesis. Y luego él dice que la primera vez que aparece esta palabra en un diccionario o en español es en España y no en México, en un diccionario en el 1787, que va con la siguiente definición, y leo. Dice: gringos llama donde dice los extranjeros que tienen cierta especie de acento que los priva de una locución fácil y natural castellana. Esto fue en el 1787. Llega a nuestro continente latinoamericano un siglo después y llega en un diccionario argentino en 1890 que dice así, el diccionario se llamaba Argentino Vocabulario Dioplatense Razonando, y la definición que tenían era término vulgar con que se nombra al extranjero cuya habla difiere totalmente del castellano, como el inglés, el alemán, el francés y el italiano. Esas son ya estamos aquí marcando algo. Lo primero que sabemos es que no viene de México en sí. De acuerdo a esto, hay evidencia que muestran que la palabra ya estaba registrada en un diccionario en 1787. Y luego vemos que llega, de acuerdo a lo que nos dice David Bowles, en un siglo después a Latinoamérica, ¿verdad?, en este diccionario argentino. Y lo otro es que ya ha desmontado de cierta manera las dos teorías de esto de Green Go Home o Green Grow Lilacs, que con lo de la canción, ¿verdad? Y él entiende de que en realidad hay un origen griego. Y cuando digo origen griego, aquí él va a hacer como una clase de uso de etimología y todo esto, ¿verdad?, de la lingüística. Y él, para explicar eso, usa dos fenómenos que él dice que son la epéntesis y elisión. Y la epéntesis aquí está definido como lo siguiente: es la edición de vocales y consonantes que se van añadiendo a las palabras a lo largo del tiempo. Es un fenómeno de pronunciación que ocurre en todas las lenguas. Como ejemplo, la evolución de este término del latín vulgar al español moderno. Nominem,
nombre, nombre, nombre. Ahí vemos una clase de evolución de esta palabra siguiendo la epéntesis, en la que se van añadiendo ciertas vocales y consonantes. Empezó con nominem y se iban quitando y terminó con nombre, ¿verdad? Y el otro fenómeno que él dice que se debe entender para explicar el origen de la palabra gringo es elisión, que es otro fenómeno fonológico, sonido, que da cuenta del proceso de eliminación de sonidos de una palabra. O sea, el sonido de alguna palabra se van eliminando. Tal es el caso del salto de blastemare en el latín vulgar a lastimar en el español moderno. También pasa hoy en día en algunos dialectos de nuestra lengua, como pasar de ya tú sabes a ya tú sabes. Ahí se eliminó la S, ¿verdad? Y bueno, él dice que tiene que ver todo esto con la palabra gringo. Y la hipótesis que dice David Bowles es que el origen de gringo en realidad viene de griego. Entonces la palabra griego pasó por estos dos fenómenos de elisión y de eténtesis. Se iban eliminando ciertos sonidos de la palabra griego y se iban añadiendo palabras, vocales y consonantes también, ¿verdad? En el latín vulgar tenían un dicho, dice él, que decía Graecum est non leitor, que quiere decir que griego no se puede leer. Escuchen la palabra Graecum, es tradición de llamarle griego a todo lo que fuera extranjero e ininteligible. Se conservó hasta el español medieval. Ok, la evolución que él encuentra es de la siguiente manera. Hay registros de la palabra en el español medieval de griego como griengo. Y iba así entonces, empezaba con griego, como nosotros la conocemos, en el español medieval, griengo, vemos ahí uno de los fenómenos aplicados, o sea, se está añadiendo una consonante, la N, griengo, y finalmente terminamos con gringo, acá. Eso es lo que él entiende que es el origen. Y durante un tiempo ambas palabras eran usadas sin diferencia, como recoge este diccionario de la Real Academia Española. Gringo significa griego. En la frase hablar en gringo, hacerlo en lenguaje ininteligible. Acá podemos ver entonces que la idea que tiene David Bowles es que no es como muchos entienden, que nace de estos dos mitos que mencioné al inicio. No es de Gringo Home ni de Green Grow Lilacs, sino de que viene de un origen de la palabra griego que sufrió dos fenómenos lingüísticos que iban evolucionarios, principalmente con griego, después griengo, que era en el español medieval, y después vemos gringo, que en este diccionario que él pone la definición, se usaban como si fueran sinónimos. De hecho, gringo, griego, en la frase hablar en gringo, hacerlo en lenguaje ininteligible. Y bueno, eso es lo que él entiende de dónde viene la palabra gringo. Quiero finalizar diciendo de nuevo, como empecé diciendo, de que no hay certeza, por así decirlo, de que este haya sido el origen de la palabra. Sin embargo, nos muestra ciertas hipótesis o teorías que tienen del origen de esta palabra. A mí lo que me gustaría preguntar a ustedes que están viendo este video, cuando usan la palabra gringo, ¿a qué se refieren? O sea, cuando dicen gringo, ¿se refieren a personas que hayan nacido en Estados Unidos o están hablando del estadounidense blanco de manera exclusiva? Porque escasas veces he visto que se haya usado con afroamericanos, por ejemplo, o con latinos nacidos en Estados Unidos. Me gustaría saber lo que ustedes piensan. Suscríbanse si no se han suscrito. Mi Instagram está ahí abajo y todo lo demás. Nos vemos.